Se la cuento. Bien. Vamos a ver el último tema del VHDL hoy. Vamos a ver cómo hacer máquinas de estado con una descripción de cada uno. Este tema es como que integra un poquito el resto. O sea, vamos avanzando de a poco. Los objetivos que nos vamos a poner va a ser definir lo que son las declaraciones secuenciales. Vamos a ver las que vamos a usar en la materia más que nada. Hay otras que no llegamos a verlas, pero bueno, con un poco de dedicación, nos buscan y avanzamos. Vamos a definir lo que es un proceso y cuál es su sintaxis. Vamos a ver los distintos tipos de procesos para secuencial y combinacional. ¿Se acuerdan que es un sistema combinacional? Pues la entrada y la salida depende de la combinación de las entradas sin importar los resultados anteriores. Bien, y secuencial. La primera parte bien, pero también depende de los estados anteriores de las entradas. Tiene memoria, perfecto. ¿Por 10? 10. Gracias. No rindo evaluativo hoy entonces. ¿Hoy? Yo debo uno de la semana pasada. Abuso. Sí. Entender la diferencia entre el proceso secuencial y combinacional. Vamos a ver en qué se diferencian los dos. Y por último, vamos a implementar el modelo Mili y el modelo Moore en VHDL, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio básicamente. Bien, el proceso es una declaración concurrente. Es la principal forma de hacer declaraciones secuenciales. ¿Qué quiere decir? El proceso se ejecuta automáticamente y podemos tener más de un proceso. Y todos esos procesos se ejecutan también al mismo tiempo. Pero es lo que nos permite a nosotros, a un lenguaje concurrente, hacerlo de manera secuencial como estamos acostumbrados. Recuerden que no importaba el orden que poníamos nosotros las declaraciones, se puede todo al mismo tiempo y quedaba andando el programa indistinto de esto. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Nos permite hacer la secuencialidad en las instrucciones. Si se cumple esto, hace esto, o espera tal condición para hacer tal acción. Se ejecuta en un tiempo muy pequeñito. Entonces es muy rápido la ejecución de los procesos. Desde el punto de vista de la programación tradicional es un lazo infinito, se está siempre ejecutando el proceso. Se llama que es un lazo infinito. Pero vamos a ver que el proceso, por más que siempre se esté ejecutando, si está esperando directivas. ¿Se entiende? Se larga el proceso y va a esperar algo para seguir haciendo. Pero está constantemente ejecutándose, por más que esté en espera, ¿se entiende? Es como cuando vamos al boliche a la barra y pedimos un fernet con coca. Estamos en el proceso del fernet, pero estamos en la espera que nos lo traigan, ¿se entiende? O sea, no es que no esté ejecutando por más que esté esperando. Y podemos tener múltiples procesos que se van a ejecutar todos en paralelo, porque el lenguaje sigue siendo concurrente. Lo que hace es dentro de la ejecución del proceso, se le da la secuencialidad. El proceso básicamente tiene dos etapas. Una etapa de ejecución y una etapa de espera. Puede arrancar en cualquiera de los dos lados. Puede ejecutar y esperar, o puede esperar y ejecutar. Pero está siempre haciendo lo mismo. Estamos, ejecuta, espera, le doy la directiva, ejecuta, espera. O espera, ejecuta. ¿Qué es lo que va a esperar? Lo que vamos a llamar una lista de sensibilidad. Ahora que está de moda la sensibilidad, entonces en los lenguajes también. Espera. ¿Está de moda la sensibilidad? En ingeniería básicamente, porque nunca está de moda eso, pero bueno, en otras profesiones sí. Acá espera y acá ejecuta. O ejecuta y espera. Puede arrancar en cualquier otro lado, pero el bucle es infinito. Se queda constantemente haciendo eso. Una vez ejecutado, debe esperar hasta que la siguiente condición se cumpla. Estamos ya igual cuando veamos el ejemplo, quizás lo... Pero se entiende lo que es básicamente un proceso. Sí, sí. Entonces, ejecuto, espero, o espero y ejecuto. Puedo arrancar en cualquiera de los dos lados. Bien, entonces hemos hablado de lista de sensibilidad. Los procesos, se va a ingresar al proceso cuando se cumpla la lista de sensibilidad. Está la parte declarativa de ese proceso, el begin, y ahí va a comenzar con las declaraciones secuenciales. Nosotros vamos a ver 3 declaraciones secuenciales hoy, y ahí finaliza el proceso. ¿Estamos? Y vuelve a esperar la lista de sensibilidad. Y se queda. Espera
comienza, espera, ejecuta, espera, ejecuta, espera, ejecuta. Esa es una de las maneras de declarar un proceso. La otra es, largamos el proceso, hacemos la parte declarativa, comenzamos con las declaraciones secuenciales y espera, Whiteton, la lista de sensibilidad. Entonces, ¿acá qué hace? Espera, ejecuta, espera, ejecuta. Acá ejecuta, espera, ejecuta, espera. Sería como while el dual, ¿Right? Igual. en la programación. Que primero pregunta y Claro, y espera. espera. Sí. Lo que espera sería el estado. Lo que espera es una condición, es una variación. Son variaciones de las señales de entrada. O sea, voy a decir, espero que esa puerta se abra, que el sensor me mande un impulso. Espero a que inicie, que entre el rig. Claro, no tiene que ver con los estados de la máquina en todo finito. Es que eso es otro tema, porque podemos declarar un tipo, que ese tipo van a ser los estados, pero vos tenés que iniciar el proceso que te lo dispara al proceso, ¿entendés? Sí. ¿Qué sensor me interesa que me ingrese ese proceso? Entonces yo digo, la máquina de estado finito que vos haces mención, vamos a la carta par y un par. Entonces yo decía, salió un par, iniciámelo el proceso porque ya está el par. Y ahí te moves en la máquina, ¿entendés? O sea, no está vinculado al estado, está vinculado a las entradas. Claro, yo lo dejo todo listo para que cuando llegue la señal, ahí empiece a hacer las cosas. Claro, que por eso espera hace con la espera, hace señal, espera. Sí, por eso, por más que se quede esperando, sigue ejecutando el proceso. Eso es lo que quiero. Por ejemplo, el ejemplo del boliche. ¿Y de qué depende usarlo uno del otro? De ustedes. Distinto. Y claro, de lo que se sientan cómodos ustedes. A criterio personal, lo uso al primero, porque yo sé qué me interesa el proceso, qué me hace disparar el proceso. El otro, tenés que ir al final de la proceso, ¿viste? Vos poner el proceso, hacer la declaración, comenzar la ejecución y pones todas las declaraciones secuenciales, que puedes tener varias ahí. Entonces tenés que ir hasta el final de ese proceso para ver qué te lo dispara. De la otra manera, al iniciarlo ya lo ves, pero eso es modo personal. Quizás ustedes se acostumbran, no les gusta más la programación, que hacen todo y al final se esperan esta lista. En funcionamiento es exactamente lo mismo. Porque tiene que salir del proceso para mandarme la información. Pero como digo, es un tiempo muy rápido. Bien, las partes de un proceso básicamente son las tres, la parte de la lista de sensibilidad, la parte declarativa y las declaraciones secuenciales. La lista de sensibilidad son las señales que habilitan el disparo del proceso. Bueno, por lo general, son las entradas que nos declaran la parte de la entidad. Es decir, declararme porque ha pasado algo. Hay algo que necesito tal tratamiento. Y son listas de señales que permiten el monitoreo de eventos en la herramienta de simulación. Nosotros esa parte no llegamos a verla por una cuestión de tiempos, pero ahí tenemos banderas, tenemos errores, tenemos un montón de instrucciones que cuando simulamos, no como simulamos nosotros, monitor de forma de onda, sino cuando usamos los otros simuladores que ya tenemos que precargar todo y mandarlo que nos dé los reportes, pero eso en lenguaje mucho más complejo o grande que lo que hacemos nosotros. Cuando debemos hasta acá, para el alcance de los ejercicios es suficiente. Después, en la parte declarativa, tenemos la declaración de tipos y variables. Tipos es lo que preguntaba vos. Vamos a declarar un nuevo tipo que va a ser una máquina de estado. Nosotros, ¿se acuerdan? Cuando teníamos en la estructura del lenguaje, teníamos la librería, teníamos la entidad, y en la entidad declarábamos los puertos de entrada, salida, o buffer. Y ahí adentro, ¿qué es lo que teníamos? Si teníamos una entrada, ahí teníamos los tipos y los modos. ¿Qué eran el tipo? ¿Se acuerdan? Cuando declarábamos los puertos. ¿Qué era el modo? Entrada, salida. Modo de entrada, salida y el tipo. Sería un bit o bit vector. Este logic, todo eso. Entonces nosotros podemos declarar un nuevo tipo que sea una máquina con tantos elementos. Con el truco. Que sea, yo digo, yo declaro un nuevo tipo que sea, está Rick, está Morty, está Rick y Morty, no hay nada. Entonces yo lo declaro y eso me hace 4 elementos. Y las variables son similares a las señales. ¿Se acuerdan que yo asignaba señales que eran
como bandera o señales intermedias para poder vincular en el medio, porque yo declaraba un modo de entrada, y yo la entrada puedo leer, no podía escribir, en cambio las señales le asignaba valores, lo leía, hacía lo que yo quería y la usaba. Las variables solo tienen alcance local. Las variables nacen y mueren en el proceso. Yo a la variable no le puedo sacar información. Es más rápida que la señal, pero solo se ejecuta en el proceso. Yo la declaro en el proceso, se va el proceso y no me guarda ninguna información. Es la diferencia entre señal y variable. ¿Se entiende? Puede decir que solo tiene alcance local. Y las declaraciones secuenciales se ejecutan cada vez que el proceso se activa. Hay que tener cuidado porque son declaraciones del proceso. Lo que vamos a ver ahora, si lo usan sin un proceso, le va a marcar error de sintaxis. ¿Se entiende? O sea, todas las declaraciones que vemos ahora necesitan que haya un process como inicio y un end process para que funcione. Entonces, básicamente, lo importante del proceso es la lista de sensibilidad, de la que ejecuta el proceso, o donde yo estoy esperando para los cambios. La declaración de tipos y variables puede no declarar nada. Si usan solo las señales de entrada y salida, no declara nada. Pero si declaramos, tiene alcance local. Y las declaraciones secuenciales se ejecutan cuando se inicia el proceso. O sea, el programa es todo concurrente, pero las declaraciones de ahí adentro solo las ejecuta cuando se inicia el proceso. No se ejecutan en simultáneo como se ejecutaban, como veníamos viendo antes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o más o menos? Bien. Parte de un proceso, pueden ponerle o no nombre un rótulo al proceso cuando hay múltiples. Recuerden que pueden haber más de un proceso, a veces está bueno nombrarlo para saber qué es lo que está haciendo ese proceso cuando agarre el programa la semana que viene. En este caso, ven lo que está con corchete, es opcional. La lista de sensibilidad, ¿por qué opcional acá? Porque puede ir al principio o al final. Pero sí o sí tiene que ir, porque algo tiene que ir para ese proceso. Por eso está al principio y también está al final. ¿Profe? Sí. No se usa proceso dentro de otro, ¿verdad? Sí. Solamente dentro del proceso que va a poner todo lo que tiene que hacer. Claro, es que vos, ¿por qué llamarías un proceso dentro de otro proceso? No, digo, no sé si se puede poner Como para relación con tener un programación. proceso y abajo otro proceso. Pero digo, por un tema de cantidad de cosas, y por ahí se puede poner un solo proceso y al proceso se declara en otra parte. Se puede usar así. No entiendo la pregunta. Vos lo que haces en un proceso. Sí, para minimizar líneas, me refiero, si se puede abarcar como proceso muchas cosas. Claro, bueno, un proceso puede tener muchas declaraciones secuenciales. O sea, puedes poner un if, un case, otro case dentro del mismo proceso y lo vas abriendo. Cada declaración secuencial tiene que abrirse y ser cerrada, ¿no? Entonces, si yo abro un if, tiene que haber un end if al final. Si abro un case, un end case, un for loop, un main loop, ¿se entiende? O sea, yo dentro del proceso puedo tener muchas declaraciones secuenciales. Lo que no creo que te deje hacer un proceso dentro de otro proceso. Porque ¿cómo hacer? Porque voy a decir, disparame este proceso con esta sensibilidad. Pero si viene del otro proceso, ¿cómo te lo...? ¿Y para qué harías eso? ¿Entendés? Porque en definitiva toda la acción la haces en la declaración secuencial. ¿Entendés? O sea, vos la llamás. Podés tener más de una lista de sensibilidad. Puede decir que me dispare el sensor A, el sensor B, un clock. Entonces voy a agregar todo lo que vos necesitas y lo disparás a ese proceso. Cualquier variable que cambie ahí lo dispara el proceso. ¿Entendés? ¿Te entiendes más o menos? ¿O te mezclado un poquito? Ah, sí. Por eso, o sea, dos procesos no creo que se pueda hacer, pero como te digo, no tendría sentido, porque en definitiva le agrega la condición de la lista de sensibilidad. Bueno, acá está la parte declarativa, que también es opcional porque está con corchete. El is también es opcional. El process is es opcional, no te va a marcar error. Esto se arrastra de los principales lenguajes, de los inicios de estos lenguajes de programación, que con el tiempo lo van acotando. ¿Se entiende? Entonces le van sacando cosas para hacerlo más dinámico. Bueno, viene el begin.
Y acá adentro ponemos todas las declaraciones secuenciales que queramos. Asignamos valores a variables, podemos asignar a señales. O sea, acá está toda la ejecución del programa, ¿se entiende? O sea, yo puedo tener si declaro una variable que la declaro acá, la uso acá, pero me voy de acá y ya no está más. Yo puse una señal declarada arriba. ¿Se acuerdan abajo de la arquitectura? Se ponía signo, 2 puntos, std, vector, tanto, la puedo usar también. Puedo poner una espera, una declaración de if, de case, un loop. Estos tres vamos a ver el día de hoy. If, case y loop. Estos son reportes que lo dan cuando hacemos la simulación. Que no lo vamos a ver por una cuestión de tiempo. Que cuando hacemos un test bench después, entonces se hace otro y se lo prueba el programa a ver si están dando. Y ya saben, la lista de sensibilidad va al principio o al final. Pero todo esto va dentro del cuerpo del proceso, cuando dice comenzar, y ve qué es lo que tiene. Y puede ir uno adentro del otro también. ¿Se entiende lo que es un proceso más o menos? El proceso, salgo del proceso. Bien, vamos a ver la primera declaración secuencial. La if. La if, ¿qué es lo que tiene? Que tiene prioridad. Pregunta. Si la condición booleana es esto, entonces ejecútame tal acción. ¿Se entiende? Se cumple y se baja. O sea, pregunta hasta que se da la condición. Se da la condición y se baja. Obviamente tiene que haber una condición que sea verdadera, ¿no? O sea, que me llegue a cumplir esa condición. Por eso este es prioritario. No ejecuta todo y esto me da la secuencia de preguntas. Si A igual a B, entonces a la salida asignale 1, por decir algo. El si A es distinto de B, a la salida asignale 0. Que sea una hora exclusiva, por ejemplo. Profe, ¿estas expresiones booleanas dependen de la lista de sensibilidad? O sea, No necesariamente. que yo señal 1 y señal 2 y que ejecute la secuencia. No necesariamente. Porque a vos lo que te hace la lista es ingresarte al proceso. Y vos ahí ejecutar lo que necesitas. Obviamente, por ejemplo, que tengamos un clock que sea sincrónico vertical. En cada flanco, léeme las entradas. Entonces, al flanco lo usas solo para entrar al proceso. No va a ser parte de tu expresión booleana. Vos vas a decir, Ya. viene el flanco, léeme A y léeme B. ¿Son iguales? Sí, dale 1. Distintos no, dale 0. O sea, no lo uso al flanco dentro del... ¿Y estas expresiones booleanas trabajan con las variables que están dentro del proceso? No, es que por eso, ahora el término variable es algo que se declara en el proceso, vos lo podés usar o no, o podés usar la entrada del puerto de tu entidad, ya directamente asignada a la salida de entrada. Entonces vos declaras por A, B, 2 puntos in bit, Z, 2 puntos out bit, llama al proceso porque te cambia A o B, que podés poner process, lista de sensibilidad, A, B, cambia alguna letra, hagamos sin sincronismo, y acá pone if A igual a B, de Z le asigno 1, pero directamente le asigna a la salida ese valor. ¿Se entiende? La variable vendría a ser como la señal más rápida, pero en definitiva cumple la misma función. ¿Se acuerdan del laboratorio? Que nosotros ¿qué teníamos? Teníamos un sumador y ese iba a un deco. Y ese iba a un display. ¿Se acuerdan? Entonces nosotros para asignar esta salida, esta entrada, podíamos poner señales intermedias. La variable es exactamente lo mismo, nada más que solo se ejecuta en el proceso y se va con el proceso. Podés usar señales también. Pero ya la señal la declaras arriba, pero ya la señal le cambias el valor a todo el programa. Acá inicia y se muere con el proceso. Pero si vos tenés múltiples procesos, no puedes estar todos los procesos manipulando la misma señal. Entonces vos acá manipulás, le asignás una señal si querés o no, o una salida y de ahí lo... ¿Se entiende? Más o menos. Claro, señal sería algo que sea igual para todos los procesos. Algo global, algo que vos lo tocas y cambia el valor. La variable sí cambia el valor, pero vos lo procesás acá con la información que vos quieras. Y después, chao. Se termina y se baja. Obviamente antes de irse le tenés que dejar a alguien esa información, ¿no es cierto? Sin nada, claro. Que ponga un divisor de frecuencia, entonces voy a crear una variable que cuente
hasta 60. Entonces vos lo vas a hacer contar dentro del proceso. Cuando se vaya a decirle, bueno, ahora tenemos un 1, ejecutame tal cosa. Ya vamos a ver algún... ¿Se entiende la función if? Entonces, si se cumple esta expresión, este va a ser la declaración secuencial que quiero ejecutar. Si no se cumple el si, las veces que quiera. Else es el último, porque no se han cumplido todas estas condiciones, aceptar la acción. ¿Se entiende? Puede no haber el si. Si A es igual a B, hace esto, else, la salida está no. ¿Se entiende? Ya se entiende que si no es una condición es otra. Hablo de un bit. Digamos más bits, las preguntas van a ser mayores. Este es un ejemplo de proceso combinacional. ¿Qué es lo que tiene? Declara las librerías. La IEEE. ¿Por qué las declara? Por este logic. Ahora como proceso pasa a tener un poquito más de sentido este logic. Vamos a ver por qué. Porque hace lo más complicado del proceso. Esto nos permite movernos entre tipos de señales. Entonces, ¿qué hace? Declara una librería, la entidad le pone un nombre, que el nombre de la entidad es el mismo nombre que le han puesto al proyecto, acuérdense, después vienen acá, ¿por qué no me confirma el marca error que no está ahí? Por eso. Tiene dos puertos de entrada, A y B, que son entrada del tipo STLogic, y una salida Z, una breve Z declarada como salida, termina la entidad. Declaro todos los puertos de entrada y salida de ahí. La arquitectura le pone el nombre de tal entidad y comienza. ¿Qué hace? Cuando cambia A o B, ejecuta el proceso. Dice, si A igual a B, entonces a Z le asigno 1. Else, a Z le asigno 0. ¿Se entiende? El proceso en la arquitectura. ¿Lo ven? No sé qué es. ¿Qué sería esto? Una compuerta ¿Cuál? X, ¿no? Una X NOR. Cuando son iguales a 1, si no, es 0. Entonces tenemos una compuerta NOR con un proceso que entra cuando cambie A o cuando cambie B. Profe, Sí. yo no entiendo la posición para que se ejecute el proceso. O sea, ¿cómo es que sabe que si cambia A o B se tiene que ejecutar? Porque vos le pones esta sensibilidad. Ah. O sea, no es como una sentencia que tendría que pasar. No, cuando alguna de esas variables cambie, cualquiera que cambie A o cambie B, lo ejecuta el proceso y ahí lee como lo ha cambiado, porque no se mantiene constante. Ah, O sea, pero como puede ser de nivel- 1 a 0 o de 0 a 1. Claro, Cualquiera de las cuando dos. produce un evento A o B. Si quieres llamarlo evento, produce un evento A o B. Como te digo, se activa un sensor, un nivel, lo que sea, que ha cambiado algo, entonces dice, mira, algo ha pasado. Si no, no me estoy haciendo nada, ya te esperando. No estoy leyendo todo el tiempo A y B. Solamente cuando cambian, hace tal cosa. ¿Se entiende? Inicialmente va a ser de 0 a 1, alguna de las dos, porque siempre arranca en 0, ¿verdad? No, vos sabés cómo es el sensor. ¿No tiene lista de sensibilidad ese proceso? Sí, A y B. O sea, simplemente con poner las variables de las que depende, ahí estoy diciendo, si cambia, La señal, sí. claro, de A o B. Listo, ok. Claro. Vos has puesto A o B. Z, pues te salida, te yo Claro, la. claro, perfecto. Hermano. Entendí. Entonces, puede ir acá o puede ir al final. ¿De acuerdo? El if empieza, el if termina. Y al ser, una pregunta, y al ser Z una variable, o sea, de todo el proyecto, o sea, ese valor es el Z no se van a multiplicar cuando salga del proceso. Sí, porque vos lo estás ya escribiendo. Lo que no se va son las variables. Si vos acá declarás una variable m, .STLogic vector, Sí. esa es la que no se va. Todo lo demás, si yo pongo una señal acá, te voy a pedir que te declare una señal. L, signal L, STLogic. Y le asigno también, se asigna la variable es la que no se lleva el valor de vuelta. Lo declarado acá Para la dentro. variable del proceso. El proceso. Es lo que inicia y muere el proceso. Todo lo demás no. Porque yo necesito escribir los puertos de salida. Entonces yo lo escribo en señal lo que sea acá adentro y ese valor sí se mantiene porque son de alcance global. Este alcance local. Por eso inicia y muere ahí. Que no haya variable acá todavía. Otra manera de hacer lo mismo, ¿cuál es? Es inicializar la variable. La primera parte es igual.
librería, entidad, puertos de entrada, puertos de salida, la arquitectura, el proceso se inicia con A o con B, comienza y dice que la salida va a 0. Dice la salida es 0. Y hay preguntas. A igual a B, entonces la salida manda la 1. Y se va. Entonces yo no dejo información al azar acá, porque es lo que tiene. Y yo a veces quiero hacer un combinacional y no considero todos los casos. Entonces la máquina, ¿qué me genera? Memoria. Porque dice, a Z lo mando 1, pero ¿qué pasa si A es distinto de B? Entonces termina generando un registro para almacenar información que nosotros no le damos. A veces no es la idea. Menos cuando es combinacional, cuando es secuencial, sí vamos a generar un registro. No, ya se quiere manipular Z y no está inicializado Z, que le genera un valor No, aleatorio. te lo va a mandar 1 cuando entre. Pero si no, va a decir qué valor tenía antes, ¿entendés? Bueno, este es un ejemplo justo un poquito chiquito, ya veo algo más complicado, a ver si se lo puede explayar más la idea. Entonces, en ambos casos, es una XNOR, como dijo Bruno. Ingresa A, B, cuando sean igual. Esto, cuando van al simulador, hay una opción, ¿se acuerdan que lo hacíamos en el laboratorio para ver el circuito que nosotros estábamos sintetizando, que medianamente haga lo que queríamos hacer? RTL Viewer, ¿se acuerdan? Ustedes ponían y veían el circuito armado. Sí, bien. ¿Para qué lo usamos? También el proceso. Podemos usarlo para hacer un sistema sincrónico o un sistema no sincrónico. Sincrónico, ¿qué era? Que sincronizaba con el flanco del reloj. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hace? Declara dos entradas, D y clock. In STL o STL8. D y clock son entradas, U es una salida. La arquitectura le pone nombre al proceso este. If, ejemplo 5, process, clock. El clock no va a disparar la lista de sensibilidad, como va de 0 a 1 o de 1 a 0. Cuando haya un cambio ahí, no lo va a disparar. Entonces, pregunta, ¿hubo un evento en el clock? Sí. ¿Y clock es igual a 1? Entonces dice, ¿Sería ascendente? ascendente. Porque pregunta, estaba esperando que venga el clock, el proceso. Entonces, entro, y lo primero que hace es pregunta. A ver, bueno, en este caso, no tiene sentido el clock event. Eso va a decir, Claro. porque entra cuando hay un evento. Entra con el evento, pero cuando el proceso es más largo, el este sensibilidad tiene más variables, ahí te tienes que preguntar, porque si hubiera tenido clock, como el reset, por ejemplo, ahí sí pregunto si hubo un evento en clock. Claro. ¿Se entiende? Porque capaz que Pero no no por el tiene evento. Por reset, no. Acá no tiene sentido el evento porque he entrado por el evento. ¿Se entiende? Entonces, esto no debería ir acá. Pregunta, clock es igual a 1, quiere decir que se produce un evento y es 1, un flanco ascendente. Si pregunto por 0, un flanco descendente. A Q le asigno D. ¿Qué fue D? Espera el sincronismo y la salida de la entrada. En if, en process, en arquitectura. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entiende cómo lo hace sincrónico el proceso? Pero ya saben, en este caso entra por el evento. Por eso no sería necesario, pero como la lista de sensibilidad tiene más elementos a veces, ahí sí deberían preguntar si hubo un evento en el clock. Porque capaz que entra por otra entrada y dice, no ha habido evento, no hagas nada porque tenés que esperar el sincronismo. Un sistema no sincrónico es lo que hemos visto recién en un ejemplo también. La arquitectura, el begin, el proceso entra con tres variables A, B y C, pregunta. Si C igual a 1, entonces la salida es A. Else, la salida es B. Si no es 1, va a ser 0, ¿se entiende? En if, en process, en RT. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre sincrónico y asincrónico? Y si no entra, ¿qué valor quedaría? ¿Y con qué valor quedaría si no entra al primer evento? Claro, no está inicializado, decís vos. Claro. Y bueno,
habría que ver, te va a generar seguramente un registro que va a ir guardando. Pero habría que hacer, como hemos visto en otro ejemplo, que se inicializaba antes con un valor Claro. y Y después. pasa lo mismo bajo con Z. Claro. En los dos casos, no está. Me queda una duda ahí. El flip-flop de no era que si entra 0, te devuelve 0 y si entra 1, te devuelve 1. Claro. Y no entiendo ahí en qué momento le asignamos a D 0 si es 0 y 1 si es 1. Una cosa son variables y otras son constantes en el álgebra. Estas son variables que pueden tomar 0 o 1. Claro. No es una constante 0 o una constante 1. Es una variable que va cambiando 0 y 1. ¿Se entiende o no? Claro, pero ¿cómo diferencia si le ha entrado un 0 o si le ha entrado un 1 al flip-flop? Eso es lo que no entiendo. Con D. Si D trae un 0 va a ser un 0, si D trae un 1 va a ser un 1. ¿Entendés? No es una constante. Ah, bien, claro, porque No tenemos es una 0 variable de o 1 entrada. como querés ver vos. Es una variable que toma dos valores, 0 o 1. Según el valor que tome esa variable es el valor que va a Y eso asignar. te lo manda otro componente, al D. No, es un pin de entrada. A la salida. De una entrada, que puede ser el sensor magnético. Está cerrado y está mandando un 1. Lo abrí y te manda un 0. ¿Entendés? Entonces esto es una, por eso es variable. No es una constante de un 0 o un 1. Si no había que... ¿Se entiende, no es cierto? De esto sería como el monito que está en los satélites arriba así moviendo cables. ¿No? Que le pones un 0 como 1. Bien. La diferencia, esto era solo para ver entre sincrónico y no sincrónico. ¿Se entiende la if? Se entiende que es prioritario. O sea, que ejecuta la primera instrucción que se cumple y ya se va. No las lea todas. O sea, entre va preguntando, ¿se cumple la condición? No. Y esta no. Y esta, una tiene que cumplirse. Por eso, va a la última, que es el else. Declaraciones secuenciales, esta es otra. El when case. ¿Qué es lo que hace el when case? Puede tener un nombre o no, porque dentro de un proceso, era tu pregunta, puede tener muchas declaraciones secuenciales. Puede tener muchos case, muchos if, muchos last loop. Entonces, vos le puedes poner el nombre de qué es lo que va a hacer ese case. En salida, case, pone la selección de una expresión y ahí pregunta, cuando venga el caso 1, aceptar la declaración secuencial. Cuando venga el caso 2, aceptar, caso 3, caso 4, caso 5. ¿Se entiende? Entonces, cuando decir. When other, en otro caso, aceptar cosa. Dentro de esto, y en case. Dentro de esto podemos tener distintas condiciones para preguntar. Cuando venga el caso 1, el caso 2, o un rango de 7 a 25. Acá, sí o sí, el rango tiene que ser entero. No puede haber un vector. No puedo poner 0, 0, 1, 0 a 1, 1, 1, 1. Tenemos que poner un número decimal. Estamos teniendo que poner de 0 a 15, de 4 a 15. Cuando esté dentro de este rango, hace tal cosa. ¿Se entiende? Cuando ve el caso 1, el caso X o el caso Y. Esta es una barrita que ya la conocen, que es off. Es así en El OR. el OR. Es la que se usa ahí adentro. When other, en case. Esto no tiene prioridad. Entre y ve cuál es la condición que se cumple y se va. ¿Se entiende? O sea, la lea toda, se cumple esta condición y me voy. El otro iba preguntando una por una. Son diferentes un case y un if. El case, ¿qué tiene? El selector de expresión y qué es lo que dice. Puedo preguntar por señales, puedo preguntar por variables. Acuérdense, en señales de ámbito global en la arquitectura, variables de ámbito local. Cualquier tipo de valor discreto, cualquier entero o enumerado, o un arreglo. ¿Qué es enumerado? Enumerado va a ser la máquina de estado. Vamos a decir, el estado que está rico, el estado que está morto, que está rico morto, entonces ahí lo enumeramos a la expresión, al sector de expresión. No puede ser un arreglo, pero no puede ser un vector, ya saben. Choice son los valores del selector de expresión. Son excluyentes entre sí.
No pueden haber dos condiciones iguales dentro del case, porque no va a saber cuál ejecutar. Los procesos son excluyentes entre sí. No pueden tener conflictos entre ellos. El símbolo barrita vertical con la limita con vacío en el medio debe ser leído como OR y agrupa varias opciones. El ORDER se usa para incluir los valores no contemplados previamente. Entonces, si no se cumple ninguna, Hace por default, mándame. Y esto ya saben, de tanto a tanto, puede ser de 0 a 5 o de 5 a 0. Si usamos de 0 to 5, ¿qué es lo que va a hacer? Va a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y si hacemos 5, 2 to 0, va a contar 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sería importante eso o no? ¿No? Los que han programado el laboratorio 2, que hacían prender el DECO, 7 segmentos, ¿se acuerdan lo que lo hicieron con la placa? ¿Qué es lo que les pasaba inicialmente cuando querían ver el 0? ¿Se acuerdan que se les veía así? ¿Por qué? Estaba mal el orden del que queríamos aprender. Claro, ustedes asignaban, ¿se acuerdan? A, B, C, D, E, F y G. Ustedes declaraban, por ejemplo, 3, 2, 0, y cuando hacían asignación de pines, estaban asignando cruzados. Que decía, para no reasignar los pines, ¿qué es lo que les decía que hagan? Cambio. Cambiando tú por tú y se arreglaba todo. ¿Se acuerdan lo que cuando programaron o más o menos? ¿Sí? No sé si algunos están mirando el pizarrón timbrado. ¿Se acuerdan de a vos te había pasado lo mismo? No, pero... Entonces, ¿qué es lo que hace? Cambian el orden que van asignando las cosas. ¿Qué era la asignación en el...? Pero se entiende. Pero se entiende. Bien. Por eso importa el orden, porque según este, ¿qué van asignando a qué cosa? Si yo asigno el vector, la primera información, ¿cuál es? ¿El 0 o el 5? Pues importa el orden de la cuenta, porque en base a eso es que van a ir asignando ustedes. Bien, este es un ejemplo de un case. Tiene la entidad, es un multiplexor, llama una entrada cell. Bueno, hay 3 entradas, cell A y B. En la fila podrían haber puesto tranquilamente los 3 valores S, cell, A, B, y una salida. Son 3 puertos, tenemos un selector, tenemos 3 entradas, cell, A y B. Y tenemos una sola salida, Z. Y todas son estereológicas. Entonces, ¿qué me ejecuta el proceso? Cualquier cambio de una de esas 3. De A, de B o de selección. Y pregunta. Bueno, hace el case con cell, con de selección. Pregunta. Si si cell es 0, si el valor de selección es 0, entonces a Z asignar el valor de A. es muy fenómeno, ¿sí? Claro, entonces tiene cell, tiene A, tiene B y tiene C. Entonces, si cell es 0, a Z asignale A. Claro. Si cell es 1, a Z asignale B. Ya puede, ahí B puede tener lo que sea. Claro, Bueno, pero 0, ¿estamos? Puede ser una trama de información. Puede ir cambiando. Pero, ¿se entiende cómo funciona el case? No pueden tener las mismas condiciones. No pueden entrar con 0 los dos. Yo tengo un error, voy a decir, para chango, si es 0, ¿qué haga? ¿Se entiende? Por eso las condiciones son excluyentes entre sí. Tiene que haber una condición que se cumpla. El process, el beber. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente, cell me direcciona, pero también me dice cuando cambie A o B. Yo puedo no cambiar la selección y A me puede ver, o B, haber pasado de valer 0 a 1. Pues también tiene que entrar el proceso. Dice, ha cambiado A o ha cambiado B. Entra el proceso. ¿Cuánto vale 0? Y ahí pone el valor. ¿Me entienden? Pero ¿por qué entraría el proceso si cambio la A o B? No entiendo. O sea, porque para modificar A o B. Y la salida, si está cambiando el valor de entrada. El selector te va a decir cuál va a la salida. ¿No? Dice, cambia la selección, cámbiame la trama que estoy leyendo. Entonces, pero A puede venir haciendo esto y B puede hacer esto, por ejemplo.
Entonces, selección, ¿qué va a decir selección? ¿Qué voy a mandar a la salida? Si A o B. Pero también tengo que cambiar la salida. En este caso está seleccionado B a la salida. Pero está cambiando. Pero también tengo que cambiar la salida. ¿Se entiende? Porque la información está cambiando. ¿Profe? Sí. Y en la lista de sensibilidad, sí tienen que cambiar las tres No. parámetros. Una. O sea, que cambia te dispara. No. Claro. Entonces, por eso, es sensible ante algún cambio. Entonces ahí nomás, ¿Qué dijiste? ninguno, ya no puedo decirlo. Es sensible a cualquier cambio, ¿se entiende? Y ahí dispara. Espera las tres condiciones. Sí o sí es una. Pero sí o sí tiene que tener. Como les digo, la ventaja en lo personal para mí es que yo sé que el proceso me dispara esto. De la otra manera yo tendré que ir al final para esperar el wait para ver qué es lo que dispara ese proceso. Pero de las dos maneras funciona igual, ejecuta y espera o espera y ejecuta. Pero es lo mismo en ambos casos. Es una cuestión de costumbre en la programación. Bien, y acá que teníamos un bit de entrada. Ahora el selector para hacer un vector de dos elementos. Entonces un MUN de 4 entradas de datos y 2 de selección. ¿Qué es lo que hace? Al proceso me lo dispara. Igual que recién. El selector o cualquier entrada de los datos. Y recuerden que el is es opcional. Pueden no ponerlo, pero bueno, uno ya por costumbre lo pone. De ahí en comienzo pregunte, ¿qué es? Selección. ¿Qué valor puede tomar? 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Y pregunta por los casos que puede tomar su selector. Cuando selector vale 0, 0, que la salida me lea de 0. Cuando selector valga 0, 1, que la salida me lea de 1. Cuando selector valga 1, 0, que me lea de 2. When other, ¿cuál sería el when other? El 1, 1. Y acuérdense que como esto es un state logic, no es un bit, también tiene los metaestados, ¿se acuerdan? Que tenía el de alta impedancia, indeterminado, alto, débil. Entonces, ahí dice, cualquier otro caso, en arquitectura. Cierro el case, cierro el proceso. Bien. Acuérdense que podíamos tener distintos tipos de condiciones para ejecutar ese case. Entonces, ¿qué es lo que hace? A es una entrada de este logic de 5 elementos y Q de 3 elementos. ¿Lo ven? Proceso me lo dispara A, que es la entrada, B viene el case. Cuando va, pregunta, cuando es 0, 0, 0, 0, a Q le asigno esto. Y acá pone un rango. Estamos cuando va de 1 a ¿cuánto? A 28. Estamos 1, 2, 4, 8, 16. 16, 4, 20 y 8, 28. Estamos, entonces se pregunta, cuando va de 1 a 28, la salida está. When other es esto. Entonces, todos los casos que no están contemplados ahí, del 29 al 31 sería, porque es 5 elementos, sería 0, 0, 0. ¿Estamos? O sea, como conectar toda la regla de la salida de la regla de MUX a una sola. Claro que este ya no es un MUX. Bueno, Este ya es un vector. En case, en pros. ¿Estamos de acuerdo? Profe, y cuando yo sí tengo que usar el loaders para cerrar el case, o puedo contemplar todos los bits. Sí, podés contemplarlo. Por ejemplo, en el anterior se ponía 1, 1. Claro, es que en el anterior era un caso. Claro. Era indistinto. Pero vos imaginate, en este caso, que vos tenés más condiciones, ¿entendés? Por eso, cada ejemplo lo vas a armar. El otro era, ponía bueno, ponía buen. Claro, puede poner 1, 1. Ah, Usaba una línea, pero capaz que vos tenías más condiciones ahí Claro. que ya las considerabas como cero, ¿entendés? Pues siempre depende del caso. Bien, acuérdense, prestemos atención a esa parte. ¿Qué hemos dicho cuando hemos presentado el case? Que no puede ser un vector. Que no puede ser un vector, es un entero. ¿Qué va a decir? Ya lo está mal, hay un error de sintaxis.
Si yo quiero poner, tengo que poner de 1 a 28. Decimal. Claro, un entero. De 1 a 28. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es? Un vector. Este es lo que Mapearlo a los valores de claro, tengo que hacer una conversión. Pues es muy linda la clase de ver. Una conversión del vector a un entero. Porque yo no puedo poner acá de 1 a 28, a ver si no, chamo, si me está, hay un entero, yo me está declarando un entero, hay un vector, declarando un entero. Algo no cuadra acá. Entonces eso no puede ser. Y por eso usamos un poquito esta tablilla. ¿Qué es lo que hace? Me dice cómo convierto mundos distintos. Entonces los numéricos se usan internamente en el modelo VHDL para pasar de un tipo a otro. Se usa casting o funciones de conversión. ¿Estamos? O sea, yo para moverme de eso, porque mi entrada es lo que es. Ya nacido así no lo vamos a cambiar. ¿Estamos? Es la entrada. Pero yo me puedo ir a otro lugar, pero no con la entrada. Vamos a declarar señales o variables en el medio para manipular. Y viene más refuerzo el tema de las variables. Yo puedo, a mi entrada va a ser un vector, ya es un vector. Pero yo necesito que sea un entero, un natural. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una variable que sea entera. ¿Estamos? Pero a esa variable le voy a hacer una conversión para decir, bueno, tengo un vector. Ese vector es con signo o sin signo. ¿Es complemento a 2 o no? Está sin signo. Bueno, me vengo acá. Porque no hay una conversión directa, un stlogic o un entero. Porque no sabe si ese vector tiene los signos. Por eso no es directa. ¿Se entiende? Necesitamos saber si ese vector es una palabra que tiene biparidad, tiene signo, tiene todo ese lío. Entonces, ¿tiene signo o no tiene signo? ¿Tiene signo o no tiene signo? No tiene signo. Bueno, yo me voy de acá a acá con un signo X. Entonces, si yo tengo mi puerto por A y B, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asignar un signo A. Entonces yo ya estoy con un signo. Y eso es los signos que vienen. Eso un signo A. Y eso sube a la variable de intermedio. Bueno, es que en realidad esto vamos a ver. Y eso No, y ahí ya queda. y eso no se lo paso al tutu. Claro, es que ahora al case lo va a entrar con el L. Bueno, va a declarar la variable acá y en vez de poner case A, pone case L. Entonces, cuando L vaya de 0 a... Eso va antes, todo eso va antes del proceso. Claro, vos vas a declarar primero la variable. Vas a poner variable, dos puntos, integer, punto y coma. Y al case vas a entrar con esto de declarar. ¿Entendés? ¿Se entiende más o menos? ¿Ven lo bonito que es? Divino. Una belleza. Si lo hubieran sabido el viernes, ¿qué tal el fin de semana? ¿Es mejor o no? Es decir, que no he hecho nada. Yo al final salí y lo podía explicar. ¿Ven cómo? Sí. ¿Ven cómo se mueve? Pero entienden la necesidad. Porque yo ya tengo una entrada, hay que decir que se usa en múltiples procesos. Pero no puedo estar cambiando las entradas con lo que han sido concebidas. Sí, en cada proceso, cómo se va a sentir. Pero no a nivel general, porque otro proceso lo puede necesitar y es un stereotype vector. Pues yo lo manipulo dentro de mi proceso. Bien, variable entera. Con un rango de 0 a 31. ¿Por qué 0 a 31? Porque el vector era de 5 elementos, ¿se acuerdan? 2 a la 5 es 32, va a 0 a 31. Yo digo, siempre tiene que ser compatible todo, ¿no? No es que yo tenga un vector de 5 elementos y declaro un entero de 0 a 16, para decir, para acá, vamos a ver cómo te dice que me están faltando. Entonces, yo declaro una variable, no le pone nombre acá, int, entero de 0 a 31. Ya saben, la variable nace y muere acá. Se va de acá y ya no tiene razón de ser.
Q sigue siendo la salida. Entonces, ¿qué hago? A la variable creada la hago sin signo y la paso entera. ¿Se entiende? Acá pregunta, o en 0, tal cosa. Los decimales recuerden que no llevan ni comillas simples ni comillas dobles. ¿Se acuerdan cuando vimos sintaxis al principio? Se pone el número directamente. Cuando va de 1 a 28 pasa tal cosa, o en order. El case se va y pierde toda información, no me afecta al programa, en process, en good. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo es? Sí. Pero acá, ¿qué es lo nuevo entonces? Esto, para ver cuando queremos manejar un mundo distinto, la conversión, pero es fácil, ¿ves? Si yo quiero pasar un entero o este logic vector, veo si tiene o no tiene signo, le damos la trama que necesite y nos vamos moviendo. Ese. La otra declaración secuencial es loop. Ah, Es la última que nos ve el día de hoy y vamos a usar en Eso me explicó de lazos. Bien. Puede tener nombre, el for loop, que es lo que tiene un identificador. El identificador puede no estar declarado en ningún lado. Puede ser un subíndice, lo que sea, que no se declara en ninguna parte. Solo se lo usa dentro del lazo loop, ¿no? Es decir, no lo declaro, lo pongo, pero también se va cuando se va de loop. ¿Estamos? Tiene un rango discreto y bueno, va a la declaración secuencial después en loop. El identificador es un parámetro solo de loop. ¿Estamos? Por defecto es un valor entero. Sí. Que va contando en el rango, hacia arriba o hacia abajo, eso no va a cambiar. Toma valores sucesivos en cada interacción. Es decir, yo puedo poner un subíndice y de un vector y que lo recorra el elemento 0 al elemento 8. Le pongo for i in 0 to 8, por decir algo, ¿estamos? Pero el identificador, ya saben, se inicia con el valor de la izquierda, con el primer valor que esté acá. ¿Qué es lo que hacen siempre? Ponen 0 to 5 o 5 down to 0. ¿Estamos? No se declara y solo es válido dentro del lazo loop. ¿Se entiende un poquito? Más o menos. ¿Está claro? Lo que quiero que quede claro de esto es que es un entero que va incrementando de a 1 el valor dentro del lazo, inicia y declara de él como todos, no se declara, porque es un identificador dentro del lazo solamente, y solo es válido en el lazo. Podemos hacer como hacíamos antes de transformarlo de valor de vector a vector binario a valor decimal también. ¿O? Es que esto cuando lo declaras, esto vos lo usás directamente. ¿Entendés? Por ejemplo, este caso, variable a, b es un entero. Dice a, lo inicializo con el valor d, con el valor 10. A es una variable, ¿estamos? Por a va de 0 a 7. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace el lazo for 0, 1, 2, 3, 4. Va cambiando este valor, ¿no es cierto? Solo lo va haciendo. Solo lo hace. Cuando llega hasta 7, se va del lazo loop. Estamos, lo recorre a todos los valores y se va en la última condición. Entonces, ¿qué valores tienen A y qué valores tienen B después del lazo loop? Ya. Ya 10. ¿Se entiende? Porque me voy del lazo loop, se extiende el loop, pero A siempre va a valer 10. Entonces yo acá 10 lo modifico, le pongo el valor B. Sale del lazo loop y A va a valer 10 y B va a valer 7, que es el valor que ha recibido el último loop del lazo. ¿Se entiende? En process, A y B se pierden, pues son variables.
¿Se entiende? O sea, en el cuadrante del for se sobrescribe el valor de lo que sea con el 0. Porque depende acá si inicia en pongo 0. cero al principio. Inicia en 0. Voy a haber puesto 7 2 tu 0. ¿Se entiende? O 4 tu 7. Ya el rango lo pones vos. Profe, ¿por qué A 2 puntos igual y no A igual a 10? Bien, porque no les he explicado. Las señales, cuando teníamos señales, que declaramos en la parte declarativa de la arquitectura, ¿se acuerdan? Poníamos signo, poníamos nombre. Cuando le asignaban valores a las señales, ¿cómo poníamos? La flechita. A señal le asigno 1, por decir algo. O tal valor, tal variable. La variable ya no usa el menor igual. Para asignar variables son 2 puntos iguales. Lo había puesto acá, pero no lo había explicado. ¿Se entiende? O sea, las señales le asignamos información con la flechita. A las variables le asignamos información con los 2 puntos iguales. ¿Estamos? Por eso, como esto es una variable y esto es una variable, es 2 puntos iguales. No. Si no, le vamos a marcar error de sintaxis. Bien. Ahí sabes si la base volada después del proceso o no. Vendría a Es que en ser. realidad eso depende de cuándo la declaras vos a la información. Dentro del proceso está declarada variable, es de índice local. Si abajo de la arquitectura pones señales, el programa general pone señal, quiere decir que es de índice global, en cualquier proceso, en cualquier lado. Pero bueno, una vez que le asignamos valores, a ver, vamos a ver un for loop un poquito más grande. Tiene un nombre de una entidad, tiene 2 puertos de entrada y uno de salida. El primero es un vector del tipo logic vector que va es de 8 elementos y la salida tiene 8 elementos también. Hace una arquitectura, proceso, ingresa con A o con B, con cualquiera de los 2 vectores, y acá ¿qué dice? Y el identificador, por eso no se declara, ¿estamos? Y solo tiene razón de ser dentro del lazo loop, y dice en el rango de A. ¿A qué? A es un vector que va de 7 a 0. Entonces dice, el identificador en el rango de A la salida le asigno no A, I, X, OR, B, I. ¿Estamos? Podrían haber asignado no A, I, X, NOR, B, I, ¿no? O sea, esto es más, quieren hacerlo más difíciles, a veces más área de expresión, entonces se hacen los que saben más. Si no, lo hacen más cortito que se entienda mejor. ¿Profe? ¿Por qué A ahí tiene un apóstrofe? Porque esa es la sintaxis. Para poner la sentencia de Rein, es A en el rango de o sea, A apóstrofe. Al identificador, el programa solo le da el tipo de datos con el que tiene que comparar, digamos, el book. O sea, yo ahí no Con el que va a ir creciendo en realidad. Pero ahí, o sea, no hay forma de que ahí me lo tome con un bit en vez de un vector, digamos. El programa solo toma que está Pero comparando. siempre va a ser un enter de identificador. Ah, ok. Va a ir de 0 a cuánto. 7. Sí. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Va a decir Z7 le asigno, bueno, pongamos A7 XNOR B7. ¿Estamos? Este es un 7. Vuelve el lazo loop y ya no vale 7, ahora vale 6. Entonces a Z6 le asigno A6 XNOR B6. Y así lo recorre y va asignando hasta que llega a que la salida de la posición 0 va a ser B0 XNOR A0.
Entonces lo que está formando es eso. Ha hecho 8 X nodos entre A y B. Obviamente tiene 8 entradas acá y allá hay 8 salidas, ¿no? Solo que lo hace como un base de datos en el que integra todo adentro. Pero acá, ¿qué entra? La entrada A7, B7, A6, B6 y así va a entrar. ¿Se entiende el lazo loop? Se entiende que el identificador nace y muere ahí. Pero en ese nacimiento y esa muerte me ha permitido asignar todo. ¿Estamos? A ver, otro ejemplo. Veamos si lo entendemos un poquito a este. Otra cosa que no he dicho, cuando nosotros usamos los enteros, hay que usar otra librería de la IEEE, que es la numérica. Estamos, si van a usar un entero, tienen que declarar esta librería. IEEE.numeric.std.org. ¿Estamos? Y si nosotros volvemos acá, ahí, acá pasamos stdlogic vector. Por eso se lo declara como stdlogic vector. ¿Entienden? Y no como bit vector. Por eso usamos la librería IEEE stdlogic, porque para hacer la migración salimos de los stdlogic. Y esos métodos de Turing Universal, entonces está dentro de esa librería numérica, ¿verdad? Por eso No tengo sé. que... Es que eso yo sé que es por el entero. No estoy seguro. Claro que, bueno, en definitiva terminas, si vos pasas de acá a un valor sin signo, quizás te lo permite, pero no estoy seguro si la conversión está dentro de la librería o por el hecho de que queremos usar entero, es que la pones, pero igual la tenés que declarar porque sí o sí va a tener que hacer uso de los enteros. Ya la verdad debería, a ver si los declara ahí o es parte del lenguaje global. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como vamos a usar un entero, declara la numeric std, ¿y qué es lo que hace? Hace un vector de 16 elementos, que va de 15 a 0, sea de 0 a 4, de 3 a 0, un vector de 4 elementos. La arquitectura le pone nombre al proceso acá, por eso aparece esto que esto es opcional, y dice, cuando pase con el vector, entrar. Crea una variable sin signo de 3 a 0, inicializa result, es un valor sin signo de 4 elementos, lo manda todo a 0, estamos con el 0, 0, 0, 0, y dice, por identificador, en el rango del vector, ¿qué es lo que hace? Si vector i es igual a 1, entonces el resultado sea el resultado más 1. Result es la variable esta que va de 0 a 4. Se suma todos los valores del vector. No la suma total. Todos los valores, Todos los unos del vector. la cantidad de unos que tengo. Claro, si suma 0 va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace este programista? No, cuenta el 1. Cuenta la cantidad de unos que tiene. Bueno, ¿Se entiende? El if, ¿por qué hace? Dice, si en la posición 0 es 1, no, se va. Si es 1, sí. Y el resultado es el resultado más 1. Result es una variable. Por eso puede estar de entrada o de salida, puede asignar o no. Y por eso va a 2 puntos igual. Y a contador, ¿qué es lo que hago? Sea es un vector. Esto era un valor sin signo. Por eso lo convierto con la sentencia stdlogic vector. ¿Se entiende? Sí. Ahí sí, o sea, si resulta contar los unos de Beck, o sea, no tendría que ser el mismo tamaño, porque uno es de 16 y otro es de 4. Claro, pero vos tenés 16 posiciones, ¿no es cierto? Sí. Vamos a tener 16.
Lo hagamos más chico, lo hagamos enorme. Pero vos, a lo sumo, ¿cuántos unos vas a tener? 8. O sea, si yo tengo una cadena que fueran todos unos. Claro, pero vos, ¿con cuántos bits podés representar esos 8 valores? ¿Entendés? Ah, con 3. Claro. Por eso vos acá, ¿qué es lo que tenés? Vos tenés de 0 a 15, pero vos vas a tener 16 registros de ese vector, pero vos con 4 elementos ya puedes tener 16 representaciones. Entonces va de 0, 0, 0, 0 a 1, 1, 1, 1, es de 0 a 15. ¿Entendés? Sí. Entonces vos podés tener todos 1, pero por esos 1 van a ser 15 unos dentro del registro. ¿Se entiende o te mareas un poquito? Más o menos. Vamos a poner que tiene 8. ¿No es cierto? O acá vas a tener un vector de 7, 0. ¿No es cierto? El vector, le damos igual. Vec. Pero si yo quiero contar la cantidad de 1, el máximo caso va a ser este. Entonces pregunta, ¿en la posición 7 es 1? Sí. Haz vec más 1. Pero yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces yo, de 3, tu 0, yo ya tengo los 8 valores posibles. Porque yo de 0, 0, 0, que es el 0, al 1, 1, 1, voy a tener 7. ¿Se entiende? Estos son registros. Sí. Esta es la cantidad de unos que tienen. Entonces yo contando con 3 bits, En ese de 2 a 0, ahí, en vez de 7 a 0. Son de 8. bueno, en este caso son 8, van a necesitar 4 tu 0 si querés. ¿Estamos? Vamos a quedar así. Claro, el resultado ahí sería 1, El resultado es en binario, el equivalente a la cantidad de unos que vos tenés. O acá vas guardando 1. O sea, o acá vas a tener muchas más combinaciones. De 0 a 7, bueno, va a tener cuántos son 128 combinaciones distintas. Sí. Pero en cantidades de 1, tu máxima cantidad de 1 que vos vas a tener van a ser los unos que tiene adentro. ¿Entendés? Claro. Por eso una cosa, acá no hablamos de cantidad de representaciones. Acá vos podés tener 1, 1, 0, 1, 1, 0, 128 casos distintos. En este vos tenés que saber cuántos unos tenés. Por eso tu vector es más chiquito. ¿Entendés? No almacenar la información, sino almacenar la cantidad de valores distintos. Sí. De todos 0 a todos 1. Profe, y acá sí o sí tendría que representar la cantidad de unos con binario, no podría representar con decimal directamente. ¿En qué parte, en qué fila? Disculpa, Bruno. Claro, en el result, que sea en vez de ser un binario, un vector de 3 a 0, en este caso, que sea un decimal directamente, o no se puede hacer. Porque fue un entero. Claro. Claro, y ahí hacer una conversión más, no más. Y acá, para volver, como esto es un valor sin signo, que es lo que teníamos que hacer para pasar de sin signo a ese logic vector, vamos a ver acá. De sin signo usamos este logic vector, el valor. Por eso pone esa información acá que hace la conversión del sin signo a la salida contador. Ella ha contado cuántos valores distintos tiene. ¿Estamos? ¿Se entiende un poquito? Más o menos. En process, en arquitectura. ¿Se entiende algo más o menos? Más o menos, pero. ¿Qué es lo que no? Así vemos cómo lo hacemos entender. O sea, eso es algo que no entiendo de cómo se implementa. Porque si yo necesito contar los unos que Sí. tiene un vector. Sí, Entonces el peor caso es que todo el vector esté lleno de de unos. uno. Entonces el resultado, lo que me cuenta sería, o sea, ¿qué es lo que sería el resultado? La cantidad de unos. Por eso, no sé, no tiene el peor caso 15, en este caso, 16. Yo tengo un vector de 16 Claro, hubo en 16, ¿con cuántos bits representar? con 4. Y bueno, de 0 a 3. Ah. O sea, el resultado guarda la posición en el que hay un 1. No, la cantidad de unos. Lo has dicho recién. Te suman, te dicen cuánto es. Va contando en binario. Ah, bien, bien. Ahora sí. O sea, es la cantidad de uno. Luego para esa cantidad de vectores necesitas tanto valor. ¿Estamos? Ah, ahora sí. Bien. ¿Claro, cierto? Sí.
Entonces sería el Pues vos no guardás la palabra, vos guardás la cantidad. el número de la cantidad. El número de la cantidad. Y acá hace la conversión porque este sin signo lo convierte acá. De nuevo, ¿estamos? Si lo podría hacer como dice Bruno, pues ponerlo como un entero acá. Acá poner un rango entero, pero bueno, las conversiones ya son otras. Profe, y ahí el result vive dentro de ese proceso, ¿no? Ahora se borra al terminar el proceso. Claro, Lo guarda ahí en el cambio. pero vos antes le mandabas la salida. Antes del proceso. Entonces vos lo manipulás, recibís, por eso vos tomás como entrada, como vos quieras. Pone acá y ya se te ha ido, porque vos ya has escrito la salida. Bien, si lo queremos hacer sincrónico al proceso, ¿qué es lo que hacemos? En vez de poner clock event and clock hora 1, hay dos palabras que es para flanco ascendente o descendente. Reaching L es flanco ascendente y Find L es flanco descendente. Entonces, ustedes quieren poner flanco ascendente, usan esto de clock, o flanco descendente, ya lo ponen, clock event and clock igual a 1, ya directamente ponen eso y ya les toma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo mismo, hace un flip-flop de que cada vez que venga un flanco ascendente, a Q le mande la salida de en process, en RT, en arquitectura. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué es lo que se hace mucho también? Se le agrega una entrada de reset, ¿se acuerdan? Ahora bien, ¿qué es lo que hace? Declara un proceso, dice sensibilidad del clock, flanco ascendente del clock y pone sí. Reset es igual a 1, entonces la salida es 0. Else, caso contrario, Q y asigno de en cierro este if, cierro este otro if, cierro el proceso, cierro la arquitectura. ¿Se entiende? Pero sería un reset sincrónico. Un reset sincrónico, ¿lo ven? Porque espera el clock para que sea reset. Y si queremos que el reset sea asincrónico, Lo pongo arriba. claro, lo pongo antes del reloj. Pero aquí también el proceso. O sea, Claro, antes del proceso, para que no entre el proceso, para que resete cada vez que... Claro, pero no hay que decidir, ya anda uno. Claro. En realidad, no ante el proceso, la lista de sensibilidad es otra. pero no hay que poner la lista de sensibilidad para que Por eso, mi lista de sensibilidad va a ser, ¿cuál va a ser? clock y reset. Clock y reset. Claro, también. Porque yo el if no lo puedo poner afuera del proceso. El if es una declaración secuencial dentro del proceso. Entonces yo primero le pregunto if reset igual a 1. Entonces la salida va a ser 0. Else, me voy a hacer lo otro. No hay pregunta. ¿Se entiende? Entonces, ahí yo qué hago. Viene el reset, pregunto, lo mando a 0. Viene el clock y analizo ahí. ¿Se entiende? Porque yo en el proceso entro si cambia clock o reset. O reset. No sé si es. Claro, no sé si es Pero no sé blanco cuál es el o que negro, cambia. pero voy a no esperar el clock, ahí le da. Y ahí hay un reset asincrónico. ¿Se entiende por qué un reset sincrónico acá todos están viendo? Más o menos. Bien. ¿Qué es lo que hace acá? Entra con clock o con reset. Pregunta, si reset igual a 1, hace 0. Lo resetea automáticamente. Si no, pregunto, bueno, acá usa la sentencia vieja. Podrían respetar el reaching L y nos ponen todo eso. Entonces, si n es igual a 1, entonces, ¿qué es lo que agrega acá? Entrada habilitadora. Entrada habilitadora, ¿ven? Si está habilitado, entonces hace tal cosa. Pero ellas tenemos que van. No digo en el Q, ahí dice Samuel, entonces sería como un circuito. Claro, claro, bueno. Después se no. Ya le armamos el programa. Por ahí, ¿qué te hace? Un reset asincrónico con entrada habilitadora sincrónica. Si no está habilitado, nada. O puede ser otra cosa, por no tener el programa en sí. ¿Estamos? Cerramos este if, cerramos el otro if, porque no tenemos muchos if, cerramos el proceso, cerramos la arquitectura. ¿Ves? Por eso, cualquier expresión booleana, eso ya es parte del lenguaje que ustedes harán. Procesos combinacionales.
Bien, con procesos podemos hacer combinacionales o secuenciales. Estamos con memoria o sin memoria. Todas las señales de entrada y las señales que se leen deben estar contenidos en la lista de sensibilidad. ¿Se entiende? Porque es combinacional. Cambia cualquier entrada y tengo que hacer algo a la salida. Por eso todas las entradas o todas las variables tienen que ser parte de la lista de sensibilidad. Y todas las señales de salida del proceso se debe asignar un valor cada vez que se ejecute el proceso. ¿Qué quiere decir? Que yo entro al proceso por cambiar una entrada, tengo que asignar algo a la salida. Porque si yo no le asigno algo a la salida, mira, tiene que almacenar esa información. Entonces va a crear memoria. La idea es que no cree memoria, porque es combinacional. Cambia algo a la entrada, dentro del proceso ejecuto, le asigno valor a la salida. ¿Se entiende? Y me voy del proceso. Si no hago eso, se va. Hay información que tenés que estar almacenando y es cuando genera un lag. Entonces, un ejemplo, tiene 3 valores de entrada, 2 de salida. ¿Qué es lo que hace? Cualquier variable de entrada que cambie, me dispara el proceso. Y ahí pregunto, si A igual a 1, entonces a la salida A le asigno una información, a la I le asigno otra. Caso contrario, si 0 vale 1 vale 0, pero tanto a Z como a I, que son mis salidas en ambos casos, le asigno valores dentro del proceso. ¿Se entiende? Si no quieren poner a 2, pueden inicializar. Pero ya saben, depende del caso concreto, qué es lo que... Este es un DPT. No, bueno, es que tiene I como otro valor. Profe, si no cambia una de las... No quiero que cambie ¿Cambie qué? una de las salidas. Y le pones el valor que vos querás. Si no querés que cambie, como tú decís, vos no le asignás algo, porque esto es combinacional. Combinacional, ¿qué pasaba? Eran acciones que tenía la salida cuando tenía la entrada. Entonces vos ya cuando hagas tu síntesis, hagas tu circuito, ya vas a ver qué es lo que pones. ¿Estamos? Pero si no ponemos información acá en combinacional a la salida, se la termina guardando el valor anterior, porque va acá I no A, pero capaz que I venía de B. Cuando entra acá no tiene valor. Él tiene que acordar qué valor tenía B. Y lo va a mantener a B, pero se tiene que acordar. ¿Entendés? O sea, si C vale 1, porque ha cambiado C y yo esta línea no he puesto, tiene que recordar el valor que traía B. Por eso te genera la memoria, pero tiene que acordarse. De otra manera no. O si esto va a entrar esto la salida cada vez que yo. Poner que no quieras que cambie, ahí le va a poner B. Y ahí ya no está generando memoria, porque ya está asignando siempre los valores. Si no se estresa y le pregunté al psicólogo, que estaban iniciando ahora, hay que ver cómo va avanzado eso o no. ¿Qué cosa? Lo del gabinete, estas cosas nuevas. Entonces, básicamente, ¿qué es un multiplexor? ¿Estamos? Son 2 multiplexores con 2 salidas. C es la entrada de selección y tiene 2 entradas de datos. El negador lo hace como circulito directamente el LTLView. ¿Se entiende un poquito esto? Combinacional. La importancia de que cuando es combinacional, entonces todas las entradas van a entrar en la lista de sensibilidad y hay que asignarle cada vez que entra el proceso valor a todas las salidas para no generar memoria. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Acá tiene 3 entradas y lo que preguntaba vos solo asigna a Z y a I cuando entran las condiciones. ¿Qué es lo que hace? Me genera el registro. Es combinacional puro, estoy generando memoria innecesariamente, porque si yo acá hubiera puesto I tal valor o Z tal valor, sigue siendo un combinacional puro. ¿Se entiende? Entonces nosotros partimos de un combinacional y llegamos a un secuencial. Compilamos va a andar bien, con un error de sintaxis, pero si estoy generando memoria. Entonces por eso está bueno a veces tomarse 20 segundos, hacerle el televisión y ver qué es lo que me está generando mi síntesis. Si es lo que yo quiero, quizás es lo que quieren ustedes, o quizás no. Combinacional versus secuencial, ¿cuál es la diferencia? El flanco del reloj. Este proceso se ejecuta cada vez que cambian A o B. Este proceso se ejecuta con el clock. Y ahí pregunta cómo están A y B. ¿Estamos? Este más impaciente.
Este cambia A y B. Ese no tiene apuro. Es decir, viene el reloj, ¿cuáles son mis valores? Ahí no. Entonces es un AND sincrónico. Y el otro un AND Claro. asincrónico. Así es. Bueno, y este me genera memoria, por lo que no le digo qué es lo que pasa, porque acá ¿qué es lo que está pasando? Acá cada vez que cambia A y B, yo le asigno un valor 0. Ahí cuando le asigno el valor. Y otro. No le digo qué pasa cuando cambia el clock. Por eso me tiene la memoria. Entonces me sostiene con el D. Este es el registro, este es el H. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Bruno, o no? ¿No ve la diferencia? Acá yo siempre hacía los valores 0. Ah, sí. De acá, Con el blanco positivo. y en los otros casos, cuando no viene el blanco, Y mantiene. por eso tiene el registro. Porque yo no le digo a esta función qué hacer cuando viene el blanco. Por eso parece sincrónico. Le digo, mantenemos que viene el próximo plazo y le voy a decir qué hacer. ¿Ven el ejemplo? ¿Ven la diferencia? ¿Ven los detalles o no se ven los detalles? Bien, diagrama de flujo general de una mezcla. Ya el último tema ya queda un poquito. ¿Qué es lo que hacemos? Le especificamos. Ya saben. Vamos a hablar de un salvaje y nos dice lo que quiere. De lo que es el salvaje, armamos el diagrama de estado. ¿Estamos? Ahí pasamos la descripción formal a un diagrama matemático. Aspecto de entrada, salida, conjunto de estado, hacemos la maquinita. Definimos un nuevo tipo. Porque ya esta máquina va a tener los estados que nosotros necesitemos. Entonces ese tipo va a ser cada estado. Definimos señales de la MEP y escribimos el código. Ese va a ser básicamente el diagramita. ¿Qué es lo nuevo? El tipo. Es un tipo que vamos a usar nosotros. Ya saben, carga de salida y carga de entrada, que es la pregunta que hizo Murillo recién. Condiciones de entrada, par o impar, por ejemplo, con visto en la práctica. Entonces, en BH, en la parte declarativa, ¿qué vamos a poner? Un nuevo tipo, que puede ser el nombre que ustedes quieran, ¿no? MEP, MIL, MUR, estados MEP, como ustedes quieran. Y eso van a ser los valores que pueden tomar ese tipo. ¿Estamos? El nombre que ustedes quieren. Rick Morty, ninguno de los dos. ¿Estamos? Ricky Martin, el otro Ricardo Arjona. ¿Y Montaner? Y Montaner fue la de ustedes ahí. Depende del estado actual. ¿Qué van a escuchar? ¿La Reina o Arjona? Entonces, después, en la parte declarativa, ¿por qué la podemos usar nosotros? Pueden ser variables, lo que usted quiera. Y ahora la señal, distintos nombres, estado siguiente, lo que usted quiere. El tipo va a ser estado. Entonces, estado actual y estado siguiente pueden tomar cualquiera de esos 5 valores. ¿Se entiende? Estado actual y estado siguiente solo pueden tomar los valores que están declarados ahí arriba. Si hubiéramos hecho nosotros un tipo logic, hubiéramos puesto 1, 0, z, los metaestados que tienen. Bien. Este es un poquito, para tener en cuenta, el reset asegura que la MEP siempre sea inicializada en un estado válido conocido antes de tener plan. Piensen que es un modelo matemático que asignamos nosotros cosas. Yo al modelo le asigno que en este estado está Rick y no Morty, por decir algo. Pero cuando arranca, ¿dónde arranca? Si yo asigno lo que yo quiero a mi criterio. Entonces con un reset yo me garantizo que inicialice con estado 0, 0, 0, 0. Ahora, ¿cuándo lo voy a usar a ese reset? Porque inicializo ahí. Cuando yo sé que mi 0, 0, 0 es conocido y es donde yo quiero arrancar, ¿no? Quizás quiero arrancar en el 8. Y uno le pone un reset y me lo manda 0. Voy a poner algo que me lo mande el 8. ¿Se entiende? En la ausencia de reset, o sincrónico o asincrónico, puede hacer que la máquina arranque inicialmente en un estado aislado o no válido. Vamos a ver, cuando avancemos un poquito más en la materia, que hay algunos estados que
que no están definidos. Entonces, no queremos que arranque en un estado no definido. Entonces, por eso se busca que la máquina arranque, porque recuerden que esto es un modelo matemático. Cómo arranque es otro tema. Nosotros queremos que cuando arranque la máquina ande como nosotros queremos que ande. Pero al ser un modelo matemático, tiene muchas condiciones físicas que no la contempla la matemática. Eso no hacemos, profe, nosotros cuando le pasamos el alfabeto de entrada. No, Claro. implícitamente no le estamos eliminando las que no se pueden, digamos. Las entradas que no se pueden, pero vos cómo decís en qué estado arranca la máquina. Nosotros decimos, yo arranco acá. Si viene un cero, me voy acá, viene par, viene impar. Pero el primer estado, ¿por qué decís que es este? Y no es aquel. O sea, el problema es en el arranque. Una vez que ya está en régimen, no pasa nada. El transitorio del arranque es el problema. ¿A dónde arranca? ¿Se entiende? Que estos dos modelos matemáticos tienen ese problema en el arranque. Hay otro modelo que es un modelo gráfico, que es el GraphSet, que es cuando se programan los PLC y demás, que ellos si tienen un estado inicial definido, yo digo, yo arranco acá. En el matemático no, vos lo modelás, vos le asignás condiciones, pero no garantizas que arranque en la que vos querés que arranque, ¿entendés? Por eso es buena práctica hacer eso. Supongamos un semáforo de intersección de avenidas, que solo tiene dos semáforos, dos lucecitas, el rojo y el verde. Supongamos que estamos en la mate de luna y ejército. Guayalen y mate de luna, mejor está, ¿cómo están ustedes? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dos cruces de avenida con su plata banda. Estos que vienen de acá tienen el semáforo acá. Los que vienen de acá tienen el semáforo acá. Abrir el no. Ahí. El semáforo acá y los que vienen de acá, el semáforo acá. ¿Estamos? Esto va a transicionar con un temporizador, una habilitación, si quieren decir así. Entonces, el habilitador me va a permitir la transición de semáforo o no. No hay amarillo, porque no hay presupuesto. El rojo siempre va arriba, ¿no es cierto? Porque el rojo tengo que ver de lejos, el verde no pasa nada. Entonces, mueven los otros y yo me muevo. No el de costado, porque ese costado pasa en rojo y yo acelero y paso en rojo. Entonces, contamos a tres más fácil. Entonces, ¿cuál es mi alfabeto de salida? El 0. No, 0, 0. O sea, posibles combinaciones de los otros. Claro, ¿cuántos rojos tenemos? 4. ¿Y cuántos verdes? 4. Nosotros vamos a tener rojo 1, rojo 2, rojo 3, verde 1. Y así vamos a dar toda la vuelta, ¿no es cierto? Pero se entiende cómo anda la maquinita. Bueno, igual acá como son sugerencias los semáforos, como dice, lo espero, no lo espero, tengo para esperar un minuto o no, y ahí acelero. No sé si sirven las cámaras todavía, espero que no. Entonces, al efecto de entrada es que está habilitado o no el cambio de semáforo. Los estados, según en qué semáforo esté, es el que va a estar en verde, porque son 4 estados. Y al efecto de salida es Z1, 2, 3, 4, pero Z1 es que hay uno solo en verde, Z2 es que solo B2 está en verde donde está en rojo, Z3, y eso vendría a ser lo que significa cada Z, ¿no es cierto? Entonces, el semáforo 1, este es un modelo Moore, evidentemente, la salida va a ser Z1, que está el verde 1 y los demás en rojo, el Z2 que está el verde 2 en verde y los demás en rojo, y así. Ahora bien, ese vendría a ser es una maravilla. Entonces, es bastante simple y esto es metódico, esto lo van a usar por lo general. ¿Qué es lo que hace? La entidad semáforo declara puertos, el reloj y el habilitador, va a ser sincrónico, y todas las salidas, verde 1, rojo 1, verde 2, rojo 2, verde 3, rojo 3 y verde 4, rojo 4. Pone bit, así que la librería no era necesaria, no se la va a usar. La arquitectura, y en la parte declarativa de la arquitectura declara el tipo. Un nuevo tipo.
máquina de estado, MEF, semáforo, lo que ustedes quieran, con 4 estados. Semáforo 1, semáforo 2, semáforo 3 y semáforo 4. Yo tengo un nuevo tipo declarado dentro de esta arquitectura. Al proceso me lo va a disparar el reloj, de una nueva variable que va a ser solo de índice local. ¿Estamos? Esta variable es del tipo máquina de estado. O sea, esta variable puede tomar los valores semáforo 1, semáforo 2, semáforo 3, semáforo 4. ¿Y qué hace? Si viene un flanco del reloj, un flanco ascendente, entonces pone un case y pregunta, ciclo, ¿a dónde está? ¿Estamos? Entonces pregunta, cuando esté en semáforo 1, cuando está acá, pregunta, si habilitado es igual a 1, entonces tengo que ir a semáforo 2. Si no, else, me quedo en semáforo 1. Entonces, pregunta, si habilitado igual a 1, entonces ciclo pasa a tomar el valor del semáforo 2. Mi estado siguiente es semáforo 2. Si no está habilitado, se queda. Else, ciclo, toma el valor del semáforo 1. Ahora pregunta. Acuérdense que el case ejecuta las 4 al mismo tiempo y sale con la que es verdad. O sea, ese me va a decir, estoy en qué estado está, cuál es mi entrada y cuál es mi estado siguiente. Entonces, acá, ¿qué pregunta? Si la entrada es 1, entonces mi estado siguiente es semáforo 3. Estoy acá. Si es 1 es semáforo 3. Si es 0, se queda en semáforo 2. Si es 0, se queda en semáforo 2. Y ahí pongo tanto when como estado tenga mi máquina. ¿Se entiende? Acá hace autolazos. Pero yo me podría haber ido a otro estado. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que hago en el primer case? ¿Qué hace mi primer case? ¿Qué puede en verde? Hace un Mi movimiento de estado, claro. Mi estado anterior, mi estado siguiente. Entonces yo digo, este es mi estado anterior, mi estado siguiente. Analizo tanto when como estado tenga. Mi efecto de entrada acá es 1 o 0, por eso tengo 2 condiciones adentro. Y ahí armo la máquina. Y ese es un U más 1. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que me falta? Asignación de salidas. Podrían tranquilamente haber puesto acá dentro del ¿Qué es eso? sí, más o menos. Porque como este es Moore, en semáforo 1 tiene que estar sí o sí este valor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá me muevo con el tipo máquina de estado. Acá, y entonces estoy siempre jugando con los estados. Acá, con las salidas. Verde 1 va a valer 1, rojo 1 va a valer 0, verde 2 va a valer, y ahí así. Entonces, cada vez que esté en el semáforo 1, mi salida va a ser Z1. Cuando esté en semáforo 2, mi salida va a ser Z2, Z3 y Z4. En case, en process, ¿se entiende el mood? Perfecto. Leer el lenguaje a veces es complicado, más cuando lo tipea en otro. Cuando uno lo va armando, lo va entendiendo, lo va sacando. Pero cuando leemos códigos ajenos, es más difícil porque intervienen siempre los conocimientos de que lo estás haciendo en el orden que lo hace. Ustedes cuando lo van tipeando es más fácil porque es concepción de ustedes. Hay sentencias que van a usar distintas, por eso es lo bueno de la parte del laboratorio. Eso sería Moore. Entonces lo nuevo es el tipo y el cuerpo básicamente lo que veníamos viendo, pero ya nos movemos directamente con los estados. Entonces esta parte le es U más 1, esta es la asignación de la salida. ¿En qué va a cambiar el mili? Dentro de los estados, pues ya va a depender de cada entrada. ¿Acaso depende del estado? O pueden hacer igual también, pero con el if. Si viene tal entrada, pasa tal cosa. Entonces eso básicamente sería, digamos, lo nuevo del día de hoy. Profe, ¿en qué parte hace la buena práctica que dijo que al estado inicial lo ponían en valor? Al estado. Esa que Ah, antes de el empezar- resetear, no lo hemos reseteado acá. Acá inicia porque a ver qué es lo que va a pasar acá. Te va a prender el semáforo de la Colón, o el del ejército, o el de la mate del 1.
¿Entendés? No hace falta. En el primer instante, ¿cuál va a empezar a andar en este caso? O sea, arranque en este estado, en este o en este, no te cambia nada. Pues depende siempre de las situaciones, qué es lo que va a hacer, ¿se entiende? O más o menos, acá no te importa en cuál estado arranca. Como te digo, No hace el case, digamos. claro, el ciclo. ¿Entendés? Si se arranca en 1, en 2, en 3, eso en el caso eléctrico no hay ni nada, porque la gente va a empezar a andar tal carril o tal otro. ¿Entendés? La 24, la mate de luna, la LEM o la MIR. Profe, el TAC te dice qué estados hay, ¿verdad? Claro, eso, yo declaro semáforo 1, 2, 3 y 4. Si tendría más estados, tendría más tipos ahí. Y le tenés que tener más buena acá. O menos y menos. Bien, Mili, ahí tiene el reset, con clock y reset, ya entra con reset, con el cambio de clock, que ya sabe, el reloj heavy no es necesario porque acá, a la vista de sensibilidad, entra con reloj, entra porque ha habido un cambio, entonces está en 1 directamente. Acá, como está preguntando por clock y por reset, y hace un reset asincrónico, pregunta el cambio. ¿Y qué es lo que hace? Lo mismo. Declara una... Declara el state, que es el tipo que va a tener distintos tipos de... Tiene 4 estados, S0, S1, S2 y S3. Acá está una señal, que esa va en la parte preventiva de la arquitectura, ¿se acuerdan? No está declarada ninguna variable en el proceso, entonces este va a tener el índice global, y la señal, esta es del tipo de cada variable. O sea, la señal va a tener 4 elementos también. ¿Y qué es lo que hace? Cuando esté en S0, si la entrada es 1, pasa a S1. Si no, S0. Cierro, S está listo. Si está en S1, y ahí Andrés y todos los estados. Ahí adentro, ustedes podrían poner la salida. Cuando la entrada es S1, entonces estado es S1 y la salida es 00. ¿Estamos? O sea, no es necesario en el mili poner los dos cases, porque yo ya pongo estado salida, else estado salida, porque en el mili acuérdense que la salida depende del estado y de la entrada. Pero bueno, se lo repite acá y dice cuando esté en el estado 00 y acá asigno solo salidas, allá asigno solo estado. Pero tranquilamente poniendo solo esta línea acá me evita un montón de código. O de líneas de código. ¿Se entiende el máquina de estado? ¿Se entiende el proceso de la clase de variablito? ¿Se van felices y contentos? Perfecto.